Un cordial saludo. En esta ocasión les quiero mostrar un uso avanzado de la validación de datos mediante ciertas fórmulas que podemos utilizar para crear una lista desplegables. Lo que queremos en este caso es básicamente que a partir de un departamento que se coloca aquí en la columna A, en cualquiera de estas celdas, obtengamos los municipios que se relacionan o que están dentro de ese departamento. ¿Mediante qué? Mediante una validación de datos. Entonces, que si yo selecciono Antioquia, me traiga todos los municipios que están dentro de Antioquia. Entonces, lo primero que vamos a necesitar serán estas hojas. La primera, que se llama MUN, que se refiere a los municipios y los departamentos en la columna A que se encuentran o que tienen esos municipios. Y el departamento y los departamentos, que es básicamente la lista de todos los departamentos de Colombia. Entonces, lo primero que queremos hacer es crear una validación de datos para incluirla aquí en este rango, es de A4 hasta A19. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la hoja de departamentos o seleccionamos todo el rango que contiene esos departamentos desde la celda A2 hasta la celda A34. Vamos a la ficha fórmulas, administrador de nombres, nuevo, y le decimos que el nombre va a ser departamentos. Y que se refiere a ese rango. Le decimos aceptar. Cerramos. Vamos a la hoja consulta. Seleccionamos el rango donde van a quedar incluidos como tal la validación de datos de los departamentos. Vamos a datos, validación de datos. Criterios de validación, le decimos lista. Y aquí le podemos dar F3 y nos trae todos los nombres que están disponibles. En este caso, el nombre de departamentos. Le damos a aceptar y aquí pues ya creamos como tal la validación de datos. Ahora lo que necesitamos hacer es que si selecciono, por ejemplo, Antioquia, pues me traiga todos los municipios que se refieren o que están dentro de ese departamento. Si selecciono Bogotá, me traiga todos los departamentos todos los municipios que están dentro de ese municipio que le acabé de dar. Entonces, para eso vamos a hacer uso de tres funciones: la función coincidir, la función contar puntos sí y la función indirecto. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, pues la función coincidir lo que hace es traer el número de fila o número de columna donde se encuentra un dato. Es decir, que por ejemplo, si aquí estoy buscando Antioquia, entonces me va a decir que el primer dato lo encontró en la fila número 2. Como verdaderamente es. En la fila número 2 está el dato Antioquia. Y con la fórmula contar puntos sí, pues quiero buscar la cantidad de veces que se repite Antioquia dentro de esta base de datos. Entonces aquí básicamente me está diciendo que sería 125 veces. Y con la función indirecto es que voy a crear como tal el nombre. Entonces, lo primero que voy a realizar es aquí en esta parte inferior crear el nombre para hacer la validación de datos y en un momento definir el nombre en esta ficha fórmulas. Entonces, lo primero que necesitamos es como tal crear una función que se llame indirecto. Hacemos uso de indirecto. Le escribimos municipio, que es básicamente donde están los datos que necesitamos. Entonces necesitamos municipios desde la celda o desde la celda B o desde la columna B. Y básicamente aquí necesitamos un dato. ¿Por qué? Pues si necesitáramos solo Antioquia o si necesitamos Antioquia, pues sabemos que va a empezar desde 2. Si necesitamos, por ejemplo, Bogotá, pues ya va a ser desde una fila más adelante. Entonces, en ese caso le concatenamos o unimos los siguientes datos. Entonces vamos a unir un coincidir. Aquí vamos a unir un coincidir para que nos muestre dónde empieza como tal la fila que tendrá esos elementos. Entonces le decimos coincidir, le damos la función indirecto y después de la función indirecto le decimos que me busque en el rango A y fila, que básicamente ¿qué está haciendo aquí? Pues sencillamente mediante la función indirecto le voy a decir que me busque el dato que está inmediatamente una celda antes. Es decir, si estoy ubicado en la celda B4, pues que me traiga el dato de la celda A4. Eso es lo que le estoy diciendo en esta fórmula.
Le digo fila, después le digo punto y coma, que sería la matriz buscada. Y la matriz buscada pues sencillamente sería municipio, cierro el signo de admiración, digo que me lo busque en la fila o en la celda o toda la columna A. Y le digo también que el tipo de coincidencia sea 0, pues para que me traiga como tal el dato exacto. Hasta ahí pues ya hallé como tal, por ejemplo, el primer rango o la primera parte del rango. Por ejemplo, desde B1, un ejemplo, desde B2 hasta B126. Ese es el dato que me interesa. Entonces enseguida pues sigo como tal haciendo la fórmula. Le digo después que me una, entre comillas le escribo 2 puntos, que es básicamente hasta donde llegará el rango, signo de pesos, le digo hasta la columna B, nuevamente signo de pesos, y lo que necesito aquí básicamente es determinar otra vez con la fórmula coincidir. Es decir, podría copiar estos mismos valores que están acá, porque pues básicamente ese es el dato que necesito. Necesito otra vez coincidir, y después de ese coincidir pues podría decirle les sumo, ¿qué le sumo? Le sumo el contar puntos sí, porque pues quiero saber que me cuente desde 2 hasta 125, pues sería hasta la celda C, hasta la fila o hasta la celda B127, que me halle como tal los rangos. Le doy contar puntos sí, le doy municipio, le doy signo de admiración, cierro signo de admiración, signo de pesos, la columna A, que es donde encuentro o donde quiero buscar como tal el rango, el valor, le doy punto y coma y le doy el criterio, que sería el criterio el mismo que seleccionamos acá, indirecto, pues porque básicamente si estoy en la celda B4 necesito ese dato que tengo en A4. Le doy acá la fórmula, entonces cierro nuevamente la fórmula contar puntos sí. Aquí ya quería cerrada la fórmula contar puntos sí. Le resto como tal 1 como para arreglar la fórmula, que 125 más 2 pues me da 127, y posiblemente el dato está en 126, o básicamente, como veremos en un momento, el dato o toda la cantidad de veces que está Antioquia se refiere al rango que está desde A2 hasta el rango A126. Entonces le doy -1 y termino por cerrar como tal los paréntesis. Entonces básicamente aquí pues me trae un NA, que es básicamente el error que me está trayendo. Pero entonces tomo todo esto que acabamos de escribir, lo copio, voy aquí a fórmulas, administrador de nombres, le digo nuevo, le digo que el nombre se va a llamar municipios y que va a hacer referencia a este rango, al rango que acabamos de realizar. Le digo aceptar y cerrar. Ahora entonces voy aquí a datos, a la ficha datos, validación de datos nuevamente, le digo que sea una lista, le doy F3 y que me traiga municipios, le doy a aceptar, y aquí en esta parte entonces vemos lo siguiente. Por ejemplo, que si seleccioné por ejemplo toda esta columna, o si seleccioné como tal el dato Antioquia, pues me tiene que traer los municipios que se refieren a Antioquia, es decir, Medellín hasta Zaragoza. Entonces miremos si es verdad. Antioquia empieza desde Medellín y termina en la fila 126, que sería Zaragoza. Ahora, por ejemplo, Atlántico empieza en Barranquilla y termina con el dato que está en la fila 149. Vamos a ver si es verdad. Entonces voy aquí a consulta, le doy por ejemplo el dato Atlántico, copio, bueno, aquí en este caso obviamente copio la validación de datos, que no la copiamos, le damos a aceptar, y aquí le digo por ejemplo que Atlántico, entonces me dice que empieza desde Barranquilla, como lo veo aquí, y que termina en Usiacuri. Entonces en este caso pues básicamente
el ejercicio nos quedó bien realizado, Bogotá pues solo va a traer Bogotá y así sucesivamente. Entonces digamos que esta es una de las formas de crear como tal una validación de datos mediante rangos variables. Espero que les haya servido y muchas gracias.